Estamos estudiando la persona de Dios y las obras de Dios, ¿verdad? Estamos estudiando un poco de la teología. Creo que es importante ver ciertas cosas acerca de nuestro Dios para conocerlo, especialmente en nuestros días cuando hay tanta mala enseñanza en el mundo y tanta herejía, honestamente. Debemos entender lo que dice la Biblia acerca de nuestro Dios. Y en estos primeros mensajes estamos viendo que para empezar un estudio de teología, un estudio de Dios y sus obras, realmente necesitamos dos cosas. Y son nuestras dos presuposiciones, lo que estamos dando por sentado antes de entrar en el estudio por un estudio de eso, de la teología. Y primero vimos que una de las presuposiciones que tenemos, una de las cosas que damos por sentado es, por supuesto, que Dios existe. Si uno dice, yo quiero estudiar la teología, yo quiero estudiar la persona y las obras de Dios, pues si no hay un Dios, usted es un necio, ¿verdad? Pero vimos hace 15 y también un poco hace 8 que realmente el que dice que no hay un Dios, él es el necio, porque es obvio que hay un Dios. Entonces estamos dando eso por sentado. Y en segundo lugar, tenemos que tener una fuente confiable de información acerca de Dios, porque hay ciertas cosas que sí, por supuesto, podemos entender acerca de Dios, como vimos hace 15. Podemos entender que Dios existe, que es grande, que es poderoso, solo viendo su creación, viendo que da lluvia y tiempos fructíferos sobre todo el mundo. También sabemos que es misericordioso y bueno y benigno. Pero si queremos ir más allá de ese conocimiento general, para realmente conocer a nuestro Dios y ver sus obras como Él quiere que las veamos, necesitamos una fuente de información acerca de Él. Y usted, igual que yo, sabemos que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Nosotros llevamos la imagen de Dios. No hay ningún otro animal ni otra criatura en toda la creación que lleva la imagen de Dios. Y parte de esa imagen es que nosotros nos comunicamos. Nosotros tenemos una manera de comunicarnos. Y la manera de comunicarnos es con palabras. Nosotros nos hablamos. Y si no podemos hablar, nos mandamos correos electrónicos. Pero siempre es una comunicación que se basa en el uso de palabras para comunicar ideas. Así es nuestro Dios. Eso no es algo que nosotros hemos inventado, eso es de Dios. Entonces nosotros necesitamos encontrar la palabra de Dios, digamos la comunicación que Dios nos ha dado a nosotros. Obviamente, algunos de ustedes ya saben hacia dónde vamos a llegar a la conclusión de que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero solo queremos llevar un tiempito aquí en un progreso lógico para llegar a la conclusión de que el libro que tenemos en nuestras manos es realmente la palabra y las palabras de Dios. Es confiable, es nuestra fuente de información acerca de nuestro Dios y sus obras. Primera pregunta que quiero hacerles esta mañana, y vamos a pasar nuestro mensaje hoy en 3 preguntas. La primera pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Qué es la palabra de Dios? Cuando hablamos de la palabra de Dios, ¿qué es la palabra de Dios? A veces tenemos la tendencia de usar la jerga evangélica sin saber qué es. Así es la palabra de Dios, y la palabra de Dios me vino anoche. Tengo la palabra de Dios en la Biblia, palabra de Dios aquí, palabra de Dios allá. ¿Qué es la palabra de Dios? Que vea Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. La palabra de Dios es simplemente el hablar de Dios, el discurso de Dios. Es lo que Dios dice. ¿Ok? Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado, ahí está la palabra de Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Este hablar de Dios, Dios hablando, ¿ok? Lo que Él dice ha venido a los hombres de varias diferentes maneras. Así lo dice este pasaje. ¿Cuáles son algunas de estas maneras? Solo para pensar. Ustedes que han leído la Biblia, ustedes saben que antes, en el Antiguo Testamento vemos que Dios ha hablado a los hombres en visiones de noche, en sueños. Dios llega a un hombre durante la noche, le entrega un mensaje como habló con José, el futuro marido de María, para llevar a Jesús a Egipto. Visiones de la noche. Dios ha hablado así, especialmente durante el tiempo
de Adán a Moisés cuando no había palabra, otra palabra. Además, Dios ha hablado por boca de los hombres, como dice en Hebreos 1:1, Dios ha hablado por los profetas. Los profetas llegan a un rey y dice, así ha dicho Jehová. Esa es la palabra de Dios, Dios mandando su mensaje por medio de un profeta, por medio de un mensajero. Pero al fin y al cabo, y ahora en Hebreos, vaya un poco más hacia la derecha, segundo de Pedro. Este es un pasaje que vamos a ver un par de veces en el contexto de este estudio. Al fin y al cabo, la palabra de Dios, el hablar de Dios, lo que Dios tiene que decirnos a nosotros, su revelación, su comunicación, toda esa palabra de nuestro Creador, llegó a una forma escrita. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura. Más segura de la voz audible de Dios que él oyó en el monte de transfiguración. En segundo de Pedro, ¿qué dije? Recuerden, eso es muy importante, recuerden. Yo soy el pastor, no me equivoco. Presten atención, presten atención a lo que yo digo, porque ustedes se equivocaron. Sí, no importa lo que yo dije, importa lo que quiero decir. ¿Verdad? Quiero decir, segundo de Pedro capítulo 1, si no está en segundo de Pedro capítulo 1, vaya a la esquina de arrepentimiento y busque. Segundo de Pedro capítulo 1, ¿listos? Capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, que en el contexto es más segura, como dije, de la voz audible de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios usó a ciertos hombres, Él los llama santos hombres en el pasado, para registrar su palabra en papel con tinta. Se llama la Escritura. Eso es exactamente lo que Jesucristo prometió, y no tenemos tiempo para meternos en todos los detalles, pero quisiera que me acompañen al libro de Judas, que es el penúltimo libro de la Biblia. Judas, si puede buscar, quiero que la mitad busque el primer capítulo, la otra mitad busque el último capítulo. Qué bien, ¿verdad? Pastor tiene sentido de humor esta mañana, no lo crea. Vea lo que dice en Judas capítulo 1, capítulo único, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que vea lo que dice la Biblia. La fe aquí no es la fe en común que usted y yo tenemos, que confiamos en Cristo Jesús, la fe salvadora, digamos como una creencia o confianza en nosotros en algo. Usted tiene fe en la silla en la cual está sentado. No, la fe aquí es la fe que fue una vez dada. Es la fe, es el conjunto de creencias y doctrinas que nosotros hemos recibido como la autoridad, digamos lo que creemos. Y la fe que fue una vez dada a los santos es la palabra de Dios, es la Escritura, es lo que Dios inspiró y que los santos hombres escribieron. Porque vean el versículo 17 en Judas. 17 dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está lo que Cristo dio a los apóstoles, a los profetas, a los apóstoles, a los santos hombres que luego lo escribieron. Entonces, una vez que Dios dio esta fe, no dio más. Es una fe dada una vez para siempre. Una vez que Dios terminó de entregar esta fe, esa doctrina, esta enseñanza, su palabra, la Escritura, lo cerró.
No debemos esperar que se hallen nuevos libros, digamos, los libros perdidos de Pablo. No debemos esperar nuevas revelaciones, digamos, de igual autoridad de la Escritura de parte de Dios hoy en día. No va a haber ese tipo de revelación. Lo que tenemos en la palabra de Dios es lo que Dios quiere que tengamos. En la Biblia tenemos la Escritura. En la Biblia tenemos la palabra que Dios escribió por medio de los hombres. Entonces, nosotros si estamos buscando la palabra de Dios hoy en día, la tenemos en la Escritura. ¿Me siguen hasta ahora? Entonces, si podemos encontrar la Escritura, ya hemos encontrado la palabra de Dios. Si encontramos la Escritura, ya tenemos la comunicación que Dios quiere tener con nosotros. Ya hemos encontrado ese lazo entre Él y yo, ya la fuente de información que necesitamos acerca de Él. La siguiente pregunta entonces que vamos a hacernos es, ¿qué es la Escritura? Sabemos que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el hablar de Dios. Antes venía a través de sueños, visiones de noche, también a través de los profetas de diferentes maneras, en diferentes tiempos, pero ahora en los últimos días nos ha venido a través de los santos hombres que fueron inspirados para escribir la Escritura, la palabra escrita de Dios. ¿Qué es la Escritura entonces? ¿Qué es la Escritura? Tres cosas. Las primeras dos cosas son fáciles de resumir. La tercera, usted va a decir, ¿será que esa es doctrina gregoriana? Me llamo Gregory, para los nuevos, bienvenido a la iglesia de este. En primer lugar, la Escritura es la palabra inspirada por Dios. Y como dije, yo quisiera regresar un rato a segunda de Pedro. Si usted quiere ir a Timoteo, está bien, pero yo dije Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, para ver ese pasaje otra vez. La Escritura es la palabra inspirada por Dios. En Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, Pedro dice, entendiendo primero esto, que eso es lo primero, es lo principal, es lo primordial, eso es lo que tenemos que entender. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron o escribieron, hablaron por boca o por pluma, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el término inspiración se refiere al control sobrenatural de Dios en la creación y la preservación de la Escritura. Es el control de Dios. Dios controló el proceso de entregar su palabra a un hombre. Controló el proceso de poner esa palabra, palabra por palabra, escrita en papel con tinta. Esa es la inspiración. Entonces la inspiración se refiere al Espíritu Santo hablando o escribiendo, digamos, hablando por boca humana, escribiendo por la pluma de un ser humano. Los santos hombres llegaron a ser los autores humanos de la Biblia, pero controlados, guiados sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Bien hasta aquí, ¿verdad? Lo que tenemos que entender además de esto es que Dios no los poseyó para usarlos como un lapicero. Que a veces tenemos la tendencia de usar ese ejemplo de que Dios inspiró la Biblia exactamente como usted usa un lapicero. Con un lapicero usted puede escribir un mensaje, ¿verdad? ¿Quién está escribiendo el mensaje? ¿El lapicero o usted? Por supuesto, usted usando el lapicero. Pero los hombres no eran simplemente el lapicero de Dios, porque si fuera así no tendríamos tantas diferencias entre los estilos de los autores humanos de la Biblia. Usted lee los escritos de Pablo, y Pablo piensa como un erudito. El libro de Romanos es como un discurso de un teólogo. Y luego usted lee los escritos de Pedro, de Juan, dos pescadores comunes y corrientes, y usted ve una diferencia tremenda entre los estilos. Que el estilo de David escribiendo los salmos es muy diferente del estilo de Salomón en los proverbios, Eclesiastés, o aún en Cantar de los Cantares. Entonces, la inspiración de la Escritura no se refiere
tanto a un proceso mecánico de Dios tomando control completamente de un ser humano para usarlo como un lapicero. Pero en esto es donde vemos el gran milagro de la inspiración, porque cada palabra que Dios inspiró a través de los hombres es la palabra que Él quiere. ¿Entiende? Entonces es como Cristo Jesús. Alguien me lo explicó así. Usted ve a Cristo Jesús, Dios en la carne, ¿saben? Él es el 100% Dios, ¿verdad? Y a la vez es el 100% hombre, ¿verdad? ¿Cómo puede ser el 200% de cómo? 100% y 100%. Él no dejó de ser Dios para llegar a ser hombre. Y cuando llegó a ser hombre, no era menos hombre que usted. 100% hombre, 100% Dios. Y esa unión es muy importante. Entonces, cuando vemos la inspiración de la Escritura, tenemos que ver una unión así. Es algo sobrenatural. Es algo que no vamos a entender el 100% hasta que estemos en la eternidad, porque ahí vemos el 100% de Dios. Dios inspiró cada palabra. Pero a la vez, Él no simplemente se interpuso ahí en la mente del hombre. No era simplemente porque que Él tomó control del hombre como si fuera un lapicero. ¿Ok? Dios usó al hombre para escribir la palabra. Entonces por eso vemos el estilo de Pablo, vemos a Pablo en los escritos de Pablo, pero es cada palabra que Dios quiere. En los escritos de Pedro, vemos a Pedro y su personalidad, en sus escritos de David, de todos ellos, de Moisés. Pero cada palabra es la palabra que Dios quiere. La Escritura entonces no es una obra humana, no es algo hecho por la voluntad del hombre. Eso es lo que dice este pasaje, es algo hecho por la voluntad de Dios. Es un milagro. Es la inspiración. Pero también la Escritura es la palabra preservada de Dios. Esta es la segunda cosa en cuanto a qué es la Escritura. La Escritura es la palabra inspirada por Dios y es la palabra preservada por Dios. Porque ¿sabe? Si Dios inspira algo, sería ridículo pensar que Él no lo va a preservar. ¿Entienden? ¿Cuál es el propósito de inspirar algo si solo se va a perder después? Dios preserva su palabra. Ok, en esto, aunque hay tantos versículos que podríamos analizar, yo quisiera llevarlos a Salmos 12. Salmo 12, del 5 al 7. Libro de Salmos, el Salmo 12, empezando en el versículo 5. No voy a meterme en los detalles, ok, no estamos aquí para ver detalles. Si quiere ver detalles, mucho material tenemos tanto en el discipulado como en los otros libros y estudios en nuestra página web. Puede bajar lo que quiera. Aún en este estudio es más amplio. Si quiere bajar todo este estudio, va a estar en la página de esta semana. Si quiere más detalles, ya puede sacar más detalles. Solo quiero mostrarles esto, la promesa de Dios para preservar sus palabras. Dios no solamente inspiró sus palabras, Él también nos prometió que Él preservaría sus palabras. Salmo 12, versículo 5. Por la opresión de los pobres y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ellos suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada 7 veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Ok, lo siento mucho. Yo no quiero maltratarlos, pero tengo que explicarles un poco de la gramática. Okay, yo sé, soy gringo y no entiendo todos los detalles del castellano, yo sé. Pero entiendo una cosa, ¿ok? Si yo tengo un grupo de hombres, yo puedo referirme a ellos como los hombres, los que están allá. Y si tengo un grupo de mujeres, yo puedo referirme a las mujeres, las que están allá, ¿verdad? Los y las. Claro que no tenemos en gringo la diferencia en masculino y femenino, ¿ok? Es una sopa de arroz con mango y todo ya, pero bien. Pero si tengo un grupo mezclado de hombres y mujeres, ¿ok? A estos hombres y mujeres, los que están allá, ¿verdad? Eso es exactamente lo que tenemos en este pasaje. En el versículo 5, usted tiene los
pobres y menesterosos, ¿verdad? Se refiere al pueblo de Dios. Se refiere a Israel. Los. En el versículo 6 usted tiene las palabras de Dios. Y en el versículo 7, Dios los preservará para siempre. A los dos. A su pueblo Israel, que nunca dejará de existir. Y también a sus palabras. ¿Ok? Dios ha prometido preservar en ese pasaje dos cosas. Su pueblo, los pobres y menesterosos de Israel. Versículo 6, sus palabras. Y dice en el versículo 7, tú Jehová los guardarás de esta generación, los preservarás para siempre. Dios preserva lo que inspira. Él inspiró sus palabras, si quiere hablar en los términos de originales y manuscritos originales, en el primer escrito, en las primeras escrituras, inspiradas bien, pero también Dios las ha preservado. Y va a preservarlo todo para siempre. Esta es la promesa. La escritura es la palabra inspirada de Dios. La escritura es la palabra preservada por Dios. Lo que tenemos que hacer ahora es hacernos una pregunta. ¿Dónde podemos encontrar la escritura hoy? ¿Entiende? Sí, la palabra de Dios hoy en día se encuentra o se halla en lo que es la escritura. Y la escritura es la palabra inspirada y preservada por Dios. ¿Dónde puedo yo conseguir una copia? Buena pregunta, ¿verdad? Yo no sé lo que usted tiene en mente, lo que le han enseñado a usted acerca de la escritura. Ahora quisiera llevarlos a 2 de Timoteo capítulo 3. Esa es la parte que va a ser un poco chocante para varios, no digo muchos, porque si lo vemos en la escritura, a pesar de que sea algo difícil de recibir, debemos creerlo. Si eso es lo que dice la Biblia, uno dice, ok, yo lo creo, está bien. Si no lo entiendo, está bien, pero lo creo. 2 de Timoteo 3, 15, 17. 2 de Timoteo 3, 15, Pablo dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, según este versículo, tenía las sagradas escrituras, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Porque dice en el versículo 16 que toda la escritura que tenía Timoteo en su mano es inspirada por Dios. Vea, Timoteo tenía algo en su posesión. Timoteo tenía libros, pergaminos, él tenía cosas escritas, digamos, una copia de las sagradas escrituras. Y este pasaje dice que la copia que él tenía era también la escritura inspirada. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿O no? ¿Tenía Timoteo manuscritos originales? ¿Usted cree que Timoteo tenía el manuscrito que Moisés escribió de Génesis? ¿Se cree que él tenía el manuscrito original de Jeremías? Honestamente, lo que Timoteo tenía eran copias y traducciones de copias de los manuscritos originales. La escritura en la Biblia se refiere a una copia o también una traducción de la palabra de Dios escrita que usted puede tener en su mano, leer, estudiar y predicar. Solo quiero mostrarle esto en 3 ejemplos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, y yo sé que esto pues es más enseñanza que predicación. Espéreme, porque una vez que coloquemos este fundamento, ya voy a ponerme encima y gritarles, ¿ok? Si usted tiene una concordancia, haga esto. Trace la palabra escritura a través de la escritura para ver a qué se refiere Dios con el uso de la palabra escritura.
para ver si la escritura se refiere únicamente a los manuscritos originales. No, porque la gran mayoría de las referencias a la escritura tiene que ver con copias, y en algunos lugares copias y traducciones. Y Dios dice que son la escritura, las sagradas escrituras y la escritura inspirada. Porque la escritura es algo, en primer lugar, que usted puede tener en su mano y leer. ¿Ok? Hechos capítulo 8. En Hechos capítulo 8 tenemos el encuentro entre Felipe y el etíope. Y Felipe se topa con el etíope que está en su carro leyendo algo. Y dice, empecemos en el versículo 29, Hechos 8, 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías. Vea, el etíope tiene en su mano una copia, un rollo de un libro, una copia de Isaías, y está leyendo. Y rogó, leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y ahí sigue con Isaías 53. La copia que ese etíope tenía era la escritura que Pablo dice que es escritura inspirada y preservada por Dios. Era una copia de una copia de una copia de una copia que él tenía en su mano. Hechos 17. Hechos 17. Ustedes ya recuerdan la historia de los de Berea, los creyentes allá. En Hechos 17, empezando en el versículo 10 para el contexto, Hechos 17, 10, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos, los de Berea, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Pablo, su predicación, con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ellos tenían copias de las escrituras. ¿Cuáles escrituras? Las sagradas escrituras, las mismas que tenía Timoteo. La escritura inspirada y preservada por Dios es algo que usted puede tener en su mano y escudriñar. Escudriñar quiere decir examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente. Si solo los manuscritos originales son la escritura inspirada, ¿cómo es posible que vamos a escudriñar la escritura? ¿Cómo es que ellos lo hicieron cuando no tenían los manuscritos originales? ¿Me explico? No. Hechos 17, 3. La escritura es algo que usted puede predicar. Hechos 17, Pablo dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y a Polonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbrado, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo estaba predicando el Antiguo Testamento y lo tenía en la mano. ¿Qué es la escritura, hermanos? La escritura es la palabra inspirada y preservada por Dios. La escritura, según la Biblia, según la misma escritura, ella dice lo que ella es. La escritura existe hoy en día en las copias y traducciones de los originales que uno puede conseguir, tener en su mano, leer, estudiar y enseñar a otros. ¿Por qué es que ustedes creen que nosotros en esta iglesia insistimos tanto en que se use la Reina Valera? La Biblia Reina Valera es la Biblia de la Reforma.
es la Biblia que viene de la línea buena, no de la línea de las Biblias católicas, porque hay otra línea de Biblias que se traducen en varias versiones hoy en día. Dios habló hoy y toda Biblia de ese estilo. Si no es una Reina Valera, no es del linaje, digamos, de los creyentes en la Biblia, de buenos textos, de la preservación de la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia Reina Valera, téngalo por seguro que usted tiene las meras palabras de Dios, inspiradas y preservadas, las palabras que Dios quiere que usted tenga. Ok, ¿cómo es la escritura entonces? Esta es la última pregunta que quiero hacerles. Toda la enseñanza de esta mañana yo sé un poco pesada para llegar a esto. ¿Cómo es la escritura? ¿Qué es la palabra de Dios? Es el discurso, es el hablar de Dios. ¿Dónde podemos encontrar esa palabra hoy en día? Es la escritura. ¿Qué es la escritura? La escritura es la copia que tenemos nosotros de la palabra inspirada y preservada de Dios. ¿Cómo es entonces? ¿Cómo es el libro que yo tengo en mis manos? ¿Cómo es el libro que usted tiene en sus manos? En primer lugar, quiero decirle que la escritura es inerrante. ¿Qué quiere decir inerrante? Inerrante simplemente quiere decir libre de error. No hay errores en la Biblia, no hay contradicciones en la Biblia. Y si usted dice que hay un error, hay una contradicción, muéstramelo. Muéstramelo. Yo llevo casi 20 años o más leyendo la Biblia, estudiando la Biblia, tanto en inglés como en español. No he encontrado ni un error, ni una contradicción que no puedo explicar con un poco de estudio. La Biblia es veraz, la Biblia siempre dice la verdad. ¿Sabe qué tan importante es esto? ¿Puede Dios mentir? En primer lugar, ¿miente Dios? No. ¿Puede mentir? ¿Es capaz de mentir? No. No. Es imposible que Dios mienta, dice el libro de Hebreos. Imposible. Dios no puede mentir. Se puede confiar en su palabra. ¿Cómo es que le miento yo? Usando mi palabra. No le miento de otra manera. Yo tengo que hablarle. Yo tengo que decirle algo como: Greg, yo voy a imprimirle 50,000 billetes de $1 millón y solo entregarle 45. Como acaban de hacerme. O decirle: Greg, yo voy a imprimirle 15,000 de las revistas rojas y solo entregarle 13,000. ¿Me entiende? Es una mentira. ¿Sí o no? Con las palabras que yo le digo, le puedo mentir. Y si usted me dice que Dios no miente, es imposible que Dios mienta. Su palabra tiene que ser libre de error y siempre la verdad. ¿Sí o no? Si hay errores en la palabra de Dios, en primer lugar, Dios no ha cumplido con su palabra de preservar sus palabras. Y en segundo lugar, ¿cómo es que usted va a confiar en Él? Si Él no puede preservar un libro, ¿cómo cree usted que puede preservar su alma? ¿Cuál es más difícil? ¿Preservar un libro? ¿Preservar un alma? La Biblia, la Escritura, es la verdad y ninguna mentira, ningún error procede de la verdad. Esto, por supuesto, es la verdad de los manuscritos originales. Esto, por lo que entiendo de la palabra de Dios, es también la verdad en cuanto a las copias de la Escritura, que también son las palabras preservadas de Dios. ¿O miente Cristo? Mateo 24. Mateo 24. Voy a mostrarles qué tan fácil es esto. Mateo 24, 35. Mateo 24, 35. ¿Estamos? Mateo, capítulo 24, versículo 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, no solo mi palabra como el mensaje, no, mis
palabras no pasarán. ¿Mintió o dijo la verdad? Y si dijo la verdad, ¿dónde están sus palabras hoy? ¿Dónde están sus palabras hoy? Porque menos del 1% del mundo habla hebreo. Nadie en el mundo hoy habla griego como hablaban griego, koine griego, en el Nuevo Testamento. Entonces, nadie hoy en día, si existieran, podrían leer los originales, si solo los originales contienen las palabras de Dios. Dios tuvo que haber preservado sus palabras individuales de otra manera, no en los manuscritos originales, porque nadie hoy en día podría leer la Biblia en su totalidad en los manuscritos originales si existieran. No existen. ¿Dónde están las palabras de Dios? Y si las palabras de Dios, inspiradas y preservadas, no existen hoy en día, Jesucristo fue un mentiroso, Dios no existe y usted es un necio para estar aquí un domingo en la mañana. ¿Sí o no? Ok. La Escritura, la Biblia que usted tiene en sus manos, si usted tiene una Biblia de la Reforma, la Biblia que usted tiene en sus manos es inerrante, es veraz, siempre dice la verdad, no hay ningún error ni ninguna contradicción en ella. Segundo lugar, primero, ¿cómo es la Escritura? La Escritura es inerrante. Número 2, la Escritura es clara. Hay claridad en la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto? Claridad. Quiero decir que el hombre común y corriente puede entender la Escritura si la lee con un espíritu de humildad, con un deseo de conocer a Dios y hacer su voluntad. Usted puede entender la Biblia que Dios puso en sus manos. Por supuesto puede confiar en ella porque es inerrante. Pero también es tan clara que si usted quiere entenderla, usted puede entenderla. Es clara. Por supuesto, hay algunas cosas difíciles de entender en la Biblia. Es el libro escrito por nuestro Creador. Él es eterno e infinito. Él escribió este libro. Es igual. Hay cosas que no vamos a entender. Pero su mensaje general, digamos los principios eternos que hay en la Escritura, todo esto es claro. Es claro. No es difícil de entender. Lo que la Biblia dice, lo dice de una manera clara. Y todos los que quieren entenderlo, bien pueden entenderlo. Un ejemplo, yo quiero mostrarles un ejemplo. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6. Deuteronomio 6, los versículos 6 y 7. La Escritura es clara. Y esta claridad se ve por todos lados en la Escritura. Usted sabe, cuando Pablo estaba escribiendo sus cartas a Romanos, escribió Romanos, que es uno de esos libros más profundos del Nuevo Testamento, si no el más profundo. Y él escribió sin palabra de explicación, simplemente dijo lo que tenía que decir, como si todos pudieran entenderle. Porque así es. Si usted abre la Biblia, lee lo que Pablo escribió, usted puede entenderlo. No hay diferencia. Escribió a los pastores, a los diáconos y a los santos. Y todos igual. Lo podemos entender. Vea esta claridad en Deuteronomio 6, versículo 6. Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y, véalo, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios dice que todos los israelitas de aquel tiempo, todos los israelitas, la segunda generación después del éxodo de Egipto, los que se criaron en el desierto sin la gran ventaja de una educación y preparación académica de la UCR, gente sencilla. ¿Qué tipo de gente había? Niños, jóvenes, agricultores, pastores de ovejas, amas de casa, siervos.
Y Dios dice que todos los israelitas podían hablar y conversar acerca de las palabras de la palabra de Dios. No solo los grandes eruditos, los super espirituales, los que tienen su doctorado de teología, los que manejan hebreo y griego. No, Señor. La Biblia es clara y todos igualmente podemos entenderla. La Biblia es clara, no es difícil de entender. Si la leemos con consistencia y un corazón humilde y sumiso, tarde o temprano creceremos en nuestro entendimiento de ella. Usted no entiende la Biblia porque no quiere entender la Biblia. Porque no, por la pereza, la ociosidad, vagabundería, no quiere leerla. O si usted la lee, ¿cómo está su corazón? Llegando al corazón simplemente para cumplir, pastor dice que tengo que leer la Biblia, entonces voy a leer la Biblia. ¿Y usted cree que Dios va a enseñarle algo? No necesitamos títulos avanzados en la teología, ni un conocimiento académico de los idiomas originales para entender la Escritura. ¿Saben? Yo creo que Dios habla español tan bien como habla hebreo y griego. Creo, no estoy seguro, pero creo. La Escritura es inerrante, la Escritura es clara y la Escritura es suficiente. Suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es muy importante. Muy importante. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su vida? En su vida, sin ya desarrollar otro estudio completo porque ya vamos terminando. Es una mentira, pero solo para animarles un poco. Vamos terminando. Vaya a Efesios capítulo 4. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Por supuesto, Dios quiere conformarnos a la imagen de Cristo, ¿verdad? Quiere hacernos crecer en santidad, separarnos del pecado y hacernos crecer en lo que es la madurez, en la obra de Dios. Él quiere desarrollar nuestro carácter para que sea como el de Cristo. Él quiere desarrollar nuestro comportamiento o cambiar nuestro comportamiento para que sea más como el de Cristo Jesús, ¿ok? Para andar como Él anduvo. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice que Él mismo, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, los líderes en la iglesia local. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es que Dios quiere perfeccionar a todos los santos. Él quiere moldear a los santos. Él quiere quitar lo imperfecto y quedarse con solo lo perfecto. Perfeccionar a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio, evangelismo y discipulado para que el cuerpo de Cristo crezca. Versículo 13, quiere hacer esto hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vea, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Dios quiere perfeccionar a usted para que usted llegue un día a ser como Cristo, el varón perfecto. ¿Lo ven? Ok. Segundo de Timoteo capítulo 3, otra vez, seguro de Timoteo, capítulo 3, nuestro pasaje de la Escritura inspirada. Dios quiere perfeccionarlo. Dios quiere que usted llegue a ser como el varón perfecto, como a Cristo Jesús, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, en carácter, en conducta, como el varón perfecto. ¿Cuál es el instrumento que Dios utiliza para llevar a cabo ese proceso? Ok, eso va a ser difícil, entonces tal vez tengamos que recurrir al griego para entenderlo. Seguro de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Entendemos esto, ¿verdad? Toda la Escritura, Génesis, Apocalipsis, 66 libros, toda la Escritura que usted tiene en sus manos, inspirada por Dios, la palabra preservada. Útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué dice? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es suficiente para llevar a cabo la obra que Dios quiere realizar en su vida.
Dios quiere conformarlo al carácter de Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? A través de la Biblia. Dios quiere cambiar su conducta para que usted ande como Cristo anduvo. ¿Cómo lo hace? Mostrándole en la Escritura cómo debe actuar. La Escritura es suficiente. La Escritura, la copia de los originales que usted tiene en sus manos es suficiente. No contiene errores, es clara, usted puede entenderla. Y Dios la va a usar para conformarlo a usted a la imagen de Cristo Jesús. Dios, el Espíritu Santo, nos transforma. ¿Cuál es el instrumento en sus manos para transformarnos? Es la palabra de Dios, es la Escritura inspirada. Es la Biblia que usted tiene en sus manos. La Biblia que usted puede entender si usted quiere entenderla. La Biblia que no tiene errores. Usted puede confiar en ella. ¿Y sabe por qué esto? ¿Por qué estamos siempre buscando nuevas revelaciones? Porque queremos oír a esos hombres que dicen, Dios me dijo. No, Señor, Dios no nos habla en visiones y sueños. Yo tengo una profecía de Dios. Ábreme la Biblia, muéstramela. Porque Dios mismo dice que la Escritura es suficiente para llevar a cabo todo lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué más necesitamos? Si la Biblia no es suficiente, Dios es un mentiroso. Y otra vez, ¿qué estamos haciendo aquí? Porque no hay un Dios. No, la Escritura es suficiente. No debemos esperar nuevos hallazgos de nuevos libros perdidos de Pablo y esto y aquello. No, tenemos la palabra de Dios. La Biblia es suficiente. No debemos escuchar a esos hombres que dicen, yo tuve una visión, Dios me dijo. No, Dios me habla. La voz de Dios la tengo en la palabra de Dios. Y eso me lleva a lo último que quiero decirles esta mañana. La Escritura es la autoridad final. La Escritura es inerrante, es clara, es suficiente y es la autoridad final. La Biblia es la voz de Dios hablando a los hombres hoy en día. La Biblia es la voz de Dios hablando a los hombres hoy en día. Si usted desobedece a la Escritura, ¿sabe lo que eso implica? Que usted está desobedeciendo a Dios mismo. Si usted no cree en la Biblia, ¿sabe lo que implica? Que usted no cree a Dios mismo. Tenemos en la Biblia las palabras de nuestro Señor. Son palabras inspiradas. Son palabras preservadas a través de los siglos. No hay ningún problema con la Escritura. Escúcheme, no hay ningún problema con la Escritura porque es inerrante, clara, suficiente. ¿Quién tiene el problema? Nosotros. No nos toca a nosotros cuestionar, cambiar, ni tratar de mejorar la Biblia, ¿sabe? Ella es la autoridad final, no nosotros. Ella debe cuestionar a nosotros, cambiar a nosotros, mejorar a nosotros. Ella está encima de nosotros, no nosotros encima de ella. Nuestra tarea entonces es leer la Biblia, meditar en ella para que con la ayuda del Espíritu Santo podemos entender lo que ella nos dice. Y si la entendemos, podemos hacerla, podemos obedecer a nuestro Señor. Así de sencillo. La Escritura es la palabra de Dios. La Escritura es las palabras de Dios. Y por esto es nuestra autoridad final. La Biblia es lo que Dios dice. Un versículo más, Juan 17, 17, y ya esta es la conclusión. Juan 17, 17. Queremos estudiar la teología, queremos estudiar un poco acerca de nuestro Creador, Dios, y acerca de sus obras. Necesitamos una fuente confiable de información acerca de Él. ¿Dónde la podemos encontrar? Juan 17, 17, Cristo Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La Biblia es la verdad. Es nuestra fuente confiable, 100% confiable, porque es inerrante. Nuestra fuente de información acerca de la teología, de la persona de Dios y sus obras.
Pero no vamos a entender lo que dice la Biblia si no queremos someternos a lo que ella dice. No estamos llevando a cabo este estudio simplemente para aprender información académica. ¿Sabe? Queremos aprender de Dios, aprender de sus obras, para que podamos andar con Él, de acuerdo con Él, en los caminos de Él. Porque al fin y al cabo, ¿quién es el que nos enseña la Biblia? ¿El pastor? No, es el Espíritu Santo. Me ha puesto aquí para enseñarles a ustedes lo que yo he aprendido, según de Timoteo, eso es bíblico. Pero al fin y al cabo yo puedo estar aquí moviendo estos labios y esta lengua todo el día y usted no entiende ni papa, ni fu, ni fa, si el Espíritu Santo no le abre los ojos de entendimiento. Entonces yo digo con humildad y temor, reconociendo lo que tenemos en este precioso libro. Con humildad y temor, acerquémonos confiadamente a nuestro Dios para estudiar la teología, para estudiar la persona de nuestro Creador y estudiar también sus obras. Y esperar, como dice Juan 17 y 17, los resultados que Él nos prometió. ¿Sabe cuáles son los resultados? Santidad. Santidad. Santifícalos en tu verdad. La verdad es la palabra de Dios es la escritura inspirada es la copia que Dios nos ha dado en nuestro propio idioma que podemos tener en la mano, leer, entender, predicar, escudriñar todos los días. Y lo que Dios quiere es cambiarnos a nosotros, nuestro carácter y nuestra conducta de maneras prácticas para santificarnos, para que seamos más como Cristo, para que andemos como Él anduvo. Así de sencillo. No es nada académico. Es algo bastante, pero bastante impresionante. Porque vamos a ver a Dios. Y cuando veamos a Dios, lo que Dios va a querer es la sumisión, la obediencia. Que andemos conforme a la verdad que estamos aprendiendo. Eso es lo que estamos haciendo. Dios existe. Y la Biblia es la verdad. Y con estas dos presuposiciones ya estamos listos para empezar a estudiar la teología. Ver la persona de nuestro Dios y analizar sus obras. Oremos. Padre, gracias por la mañana, gracias por tu palabra, preciosa palabra que tenemos.